El plan global es ahora ver una presentación del plan salvífico de Dios en sus, lo llamo así, sus nudos gordianos. No sé si sabéis lo que es un nudo gordiano. El nudo gordiano es como el núcleo en sus pilares fundamentales. Lo de nudo gordiano viene a raíz, pues creo que de un pueblo griego donde había un nudo gigantesco que había hecho no sé quién, que decía: el que sea capaz de desatar este nudo dominará el mundo, o algo así. Había una especie de profecía en torno al nudo este gordiano, y llegó Alejandro Magno antes de conquistar todo lo existente entre Grecia y el río Ganges, y entonces con su espada de un golpe cortó el nudo gordiano y lo deshizo. Bueno, los nudos gordianos de la salvación en la Biblia. Nos vamos a fijar fundamentalmente en el momento inicial, es decir, cuando se da la caída de la humanidad en el pecado, y cómo desde ese mismo momento Dios ya anuncia un plan de salvación. Veremos el momento culmen de esa redención y el final de esa historia salvífica. Con lo cual miraremos, como la globalidad, fijándonos en el Génesis como el inicio, en el Apocalipsis como el final, en el corazón de la historia salvífica, el misterio pascual de Cristo, y a raíz de lo que veamos en el inicio también apuntaremos a otros pasajes que prefiguran y que hablan de esa realidad fascinante del principio. Bueno, ya me daría yo por contento si todo esto nos da tiempo a verlo. Si el tiempo cunde y hubiese tiempo para más, entonces entraríamos también, todo esto, por cierto, como veréis, desde una perspectiva mariana, porque María es la piedra clave de la comprensión de la historia salvífica. Pero bien, si esto lo acabásemos, intentaríamos profundizar un poco en los evangelios de la infancia, es decir, los capítulos 1 y 2 de Mateo y de Lucas. También, esto aunque sea el último día lo haremos, estamos a pocos días de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Además, vuestra santa fundadora tiene el apellido del Corazón de Jesús, así que os hablaré un poco del Corazón de Jesús y del Corazón de María. Y si hubiese tiempo, os presentaría también una presentación de los dogmas marianos y la conexión entre ellos, de lo que está ya proclamado y de lo que todavía no está proclamado. Bien, eso implica pues ver también un poquito de la historia de la mariología, sobre todo en el siglo XIX y XX, y comprender la situación actual. Dicho lo cual, pues vamos con la primera parte, con la parte central del cursillo, que es esta historia de la salvación en la Biblia. La Gran Promesa, esto los de Valladolid os suena al santuario de la Gran Promesa, hecha a Bernardo de Hoyos por el Sagrado Corazón de Jesús. Pero yo no me refiero aquí a esa gran promesa, que sin duda es magnífica, sino a una previa, a la primera gran promesa que Dios hace en la historia de la salvación, que tiene lugar en el capítulo 3 del Génesis.
Voy a hacer una síntesis del relato de la creación porque es fundamental y porque es precioso. Sabéis que hay dos relatos de la creación, el del capítulo 1, donde presenta la creación el hagiógrafo en el marco de una semana. Es un relato más cosmológico que pretende presentar pues que la historia tiene un inicio y tiene un fin. No es cíclica como piensan muchas otras culturas, sino que tiene su origen en Dios, que decide crear el universo por un acto libre de amor. Eso significa que es un acto inexplicable, porque es libre. Por mucho que nos devanemos los sesos, no podemos decir, pero ¿cómo se le ocurrió a Dios crearnos? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? No hay respuesta, porque es un acto libre. Lo eligió libremente, no por necesidad. No necesitaba crearnos. Y soñó con cada uno de nosotros, carta a los Efesios, desde antes de la fundación del universo. Cada una de vosotras ha sido soñada por Dios desde hace de miles y miles y miles de millones de años. No sois el fruto de una decisión arbitraria, ni siquiera de un poquito antes de que os engendrasen vuestros padres y dijese Dios, voy a crear una monjita que me viene muy bien ahora. No, desde antes de que existiese el universo, Dios decidió que tú existieses. Y te quiso para este siglo, para este momento, y soñó para ti una vocación, un papel único e irrepetible en su plan salvador. Y este primer capítulo del Génesis nos presenta esa creación en 6 días. Y cómo esa creación pues es progresiva y Dios va creando continuamente. No es solo que hace así y empieza el Big Bang y empieza el universo a expandirse y Dios se olvida de la creación, sino que está creando continuamente. El día 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y nosotros, el ser humano, es creado en el 6º día, en el cual seguimos en ese 6º día donde Dios crea a la humanidad. Y estamos caminando hacia el 7º día, que no hay creación en el 7º día, hay el descanso divino, o dicho con otras palabras, las vacaciones eternas hacia las que caminamos para estar con Dios. Fijaros que es el único día que no acaba. Cuando uno lee el relato, dice, pasó una mañana, pasó una tarde, día segundo, pasó una mañana, día tercero. Pero el 7º no acaba, porque la historia no tiene fin. Estamos insertados en la eternidad de Dios y caminamos hacia ella. Y en ese relato se nos dice que el hombre fue creado, se nos dice que Dios, al crear al ser humano, lo hace de un modo distinto al resto de las criaturas. El resto había sido creado, está todo resumido en los 3 primeros versículos. Primero dice que Dios creó los cielos y la tierra, es un modo de decir, creó todo el universo, la realidad material y espiritual, cielos y tierra. Y ahí el protagonista es Dios Padre. Dios lo creó todo. En el 2º versículo hay una alusión al Espíritu Santo, porque dice, Dios no lo crea todo ordenado, no lo crea todo como un cosmos, sino como un caos, que es la palabra opuesta. Y según van pasando los días de la creación, va poniendo orden. Es decir, no crea un mundo perfecto. Ser semejanza de Dios es nuestra vocación. Él nos crea para que lleguemos a ser semejantes a Él. Pero no nos puede crear de primeras ya semejantes, nos crea a su imagen. Hay veces que se entiende normalmente como sinónimo, imagen y semejanza, pero San Ireneo de León dice, no, somos imagen de Dios porque Dios nos ha creado así, semejantes a Él,
porque el deseo más profundo de Dios es que seamos como Él, porque nos ha creado para participar de la vida divina y por eso nos hace imagen suya, por lo tanto con capacidad de amar, con capacidad de conocer, con capacidad de hablar. La segunda persona de la Trinidad es la palabra. Somos imagen de Dios porque podemos hablar y comunicarnos. Decía San Agustín, el habla es fundamental porque permite que a través de palabras y conceptos, lo que hay en mi corazón, yo lo digo a través de la voz, el aire lo transmite hasta tus oídos, la voz se pierde, pero lo que había en mi corazón pasa a estar en el tuyo porque te lo he comunicado gracias a la palabra. Permite la comunión de los corazones entre los hombres. Y el hombre, dice San Ireneo, es creado niño, pero con la vocación de hacerse semejante a Dios, es decir, con la vocación de ir aprendiendo a amar, ir aprendiendo a cohabitar con el Espíritu Santo, ir divinizándose, ir empapándose de este Espíritu Santo hasta alcanzar la semejanza perfecta con Dios. Esto es lo que se realiza en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, toma la naturaleza humana para ir acostumbrándola a convivir con la divinidad, para ir empapándose del Espíritu Santo, y la semejanza perfecta se alcanza en la resurrección de Cristo. Cristo resucitado está empapado de la divinidad en su humanidad. Su carne humana chorrea divinidad, como una magdalena cuando la mojas en la leche se empapa de leche. Así nuestra humanidad ha sido en Cristo empapada con la semejanza de Dios. Este es el primer relato. Luego dice, varón y mujer los creó, y el hombre y la mujer son semejanza de Dios también en su comunionidad, en su ser relacionales, porque no somos imagen de Dios aislados, sino en relación, porque Dios es una relación también de amor. El segundo relato, por cierto, este primer relato no habla del pecado. No quiere abordar esa cuestión porque no le toca. Quiere hablar más del origen del ser humano, del origen cosmológico del universo, de la creación, pero sí da una primera respuesta a la cuestión del mal y del pecado. Hasta 7 veces repite, después de crear las distintas realidades del universo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando acaba el 6º día toda la creación, contemplándolo todo, lo vuelve a repetir. Y vio Dios que era muy bueno. Conclusión. Todo lo que ha salido de la mano de Dios, todo lo que Dios ha creado es bueno, buenísimo, reflejo de la infinita bondad del Creador. Por lo tanto, si existe mal en el mundo, tenemos la certeza de que no procede de Dios. No nos dice este relato de dónde procede, pero sí nos dice que de Dios no, porque todo lo que ha procedido de Dios y procede de Dios y procederá de Dios es muy bueno. El segundo relato sí nos habla del origen de ese mal, a la vez que nos sigue metiendo en el misterio de la creación, completando desde otra perspectiva el primer relato. El segundo relato no es continuación del primero, es volver a contar la historia de otro modo. Y en este segundo relato es donde Dios aparece modelando a Adán del polvo de la tierra. Dice San Ireneo también que Dios Padre es el que modela al ser humano
de la tierra, de lo más sutil de la tierra, con polvo, algo que ningún alfarero es capaz de hacer. El alfarero modela un trozo de barro, un pedazo de barro que es modelable, pero el polvo nadie lo modela, solo el Creador. Dice San Ireneo, las dos manos de Dios con las que modela al ser humano, una de ellas es su Hijo eterno y la otra es el Espíritu Santo. Dice, y el Hijo eterno, que es el que está llamado a hacerse carne, a encarnarse, es el que modela la humanidad, la dimensión física del ser humano, su cuerpo, mientras que el Espíritu Santo es la mano con la que el Padre modela el alma del ser humano. Y esta imagen que usa el Génesis, ¿qué nos transmite? El cariño que Dios pone en su criatura. La imagen de un alfarero que se pringa las manos con su criatura, que quiere plasmar sus propias huellas dactilares en su criatura. Transmite cuidado, cariño, afecto, implicación en la obra creadora. Y el Padre es quien sopla sobre el ser humano para que tenga su mismo aliento, su misma vida. Por lo tanto, vemos a un Dios deseoso de que su criatura viva y sea como Él. Qué contraste tan grande con el resto de relatos de otras culturas sobre el origen del ser humano. Por ejemplo, en los relatos mesopotámicos, el ser humano es creado por los dioses para que hagan el trabajo de los diosecillos y así todos los dioses pueden estar de vacaciones y los hombres trabajando para ellos. El Dios de la revelación, por el contrario, es Él el que no para de trabajar en los 6 días de la creación y invita al ser humano a que entre en sus vacaciones eternas, en su descanso eterno. O, por ejemplo, los griegos, ¿recordáis el mito de Prometeo? Prometeo es el que en la cultura griega logra escalar hasta el Olimpo y robarle a los dioses el fuego y bajarlo a la tierra y explicar así pues cómo los hombres llegaron a tener fuego, que es una cosa medio espiritual, material, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo interesante es ver la reacción de los dioses del Olimpo griego ante el robo del fuego que hizo Prometeo. Le condenaron a un castigo terrible, le condenaron a que quedase atado en el pico de una montaña de pies y manos y fuese un águila gigantesca a comerse sus tripas. Y una vez que se las ha comido, se va el águila, le vuelven a crecer las tripas para que al día siguiente vuelva el águila a comerse sus tripas y así es un castigo eterno, que lo que nos refleja es lo enfadados que estaban los dioses griegos y cómo no tenían ninguna gana de compartir los bienes de los dioses con los hombres. Por el contrario, el Dios creador es el deseo puro de que sus criaturas tengan su vida, de modelarlas con sus manos, de darles su aliento, de que sean semejantes a Él, de que la vida de Dios esté en sus criaturas. Aparte, los relatos mesopotámicos, ¿de qué forman los dioses, el dios Marduk al ser humano? Con los despojos de los dioses malos y traidores. Con despojos, en fin. Luego el hombre pues ya tiene a Adán, que como digo se le llama Adán porque ha sido formado de la Adamá. La Adamá es la tierra rojiza, la tierra de la que es modelado, entonces significa literalmente terreno, terrícola, terroso, hecho de tierra, porque somos tierra, somos parte de este universo material con espíritu de Dios, y entonces Dios no deja de llenar de beneficios al ser humano. Le ha dado la vida, le planta un jardín maravilloso, deleitoso a la vista,
como ve que está solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a darle una ayuda adecuada, y le crea los animales para él, el hombre les pone nombre. Y como los animales, a pesar de ser muy simpáticos, no permiten desarrollar plenamente su vocación comunional, necesitan a alguien como él, entonces Dios hace su obra culmen de la creación al crear a la mujer. Dice el relato que entra un sopor en Adán y entonces Dios, a partir de la Shelah, que es una palabra que podemos traducir por costilla o por costado, forma a Eva. ¿Qué significa esto? Pues primero, lo más obvio y evidente. Si uno sigue la lógica del relato, dice, ¿cómo ha formado Dios a los animales? Pues igual que a Adán le modeló cogiendo tierra y modelándolo, a los demás animales también cogió tierra y les modeló. Lo que pasa es que no eran ayuda adecuada. Lo lógico habría sido pensar que para formar a la mujer hubiese cogido otro pedazo de tierra y hubiese modelado pues otro muñequito semejante a Adán, pero con forma de Eva, ¿no? Pero no es eso lo que hizo. Eso significaría que serían dos criaturas distintas, el hombre y la mujer. Sin embargo, la mujer es creada a partir del mismo acto creador de Adán. Por lo tanto, ambos proceden, por así decirlo, del mismo muñequito de arcilla, de la misma obra creadora de Dios y por lo tanto de la misma dignidad. No son dos criaturas, no son dos razas distintas, son la misma raza y a la vez complementaria, porque a Adán, si le quitas la mitad, le falta algo. Si le quitas parte de su ser, le falta algo. El ser humano solo está completo con los dos, con el varón y la mujer, y son complementarios y están llamados a la comunión, no a hacerse la guerra como normalmente hacen, para la comunión. ¿Y por qué de la costilla? Pues dicen los rabinos que Eva no fue formada a partir de los pies de Adán, porque no fue creada para ser pisoteada por Adán, ni para estar por debajo de él. Tampoco fue formada a partir de la cabeza de Adán, porque no fue creada para estar por encima del varón, sino que fue formada de la costilla de Adán, que está a la altura del corazón de Adán, porque fue creada para ser amada por Adán, porque la raza humana ha sido creada para amarse, no para someterse el uno al otro, no para imponerse. Y Adán, fijaros que la primera vez que habla es cuando ve a Eva. Dice, esta sí que es hueso de mis huesos y sangre de mi sangre, esta sí es de mi raza, esta sí es como yo, con esta sí me puedo relacionar, porque hemos sido creados para esa comunión. Es decir, es un beneficio más de Dios que crea al hombre y la mujer. Y les da dos bendiciones, que es lo que se llaman las bendiciones del origen, las bendiciones fundamentales de todo ser humano, que tienen que ver con la vida, que es, por un lado, les entrega el universo, la tierra, como una despensa eterna de comida, de materiales, de trabajad la tierra y haced que fructifique. Y de ella sacan todo. Sacan pues medicinas de las plantas, alimento, todo. Trabajad la tierra, es la primera bendición, no la comida que nos da la madre tierra. Y luego la fecundidad de ser colaboradores con Dios en la creación de nuevos seres humanos, la procreación, la fecundidad de la relación del hombre y la mujer
que se manifiesta en la descendencia. Son las dos bendiciones originales. Porque Dios crea para la vida, para la multiplicidad, no se conforma con crear 2, 5, 8, no, miles de millones de seres humanos soñados por Dios. Más bendiciones que Dios les da. En medio del jardín hay algo especial. El hecho de que en el medio del jardín haya algo, el estar en el medio quiere decir que es central para el ser humano, neurálgico. ¿Y qué hay? ¿Quién se acuerda de lo que hay en medio del jardín? Un árbol, dos árboles. A veces nuestra mente recuerda solo uno, pero no, hay dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como los ha creado Dios, los dos son buenos. El árbol de la vida, ¿podía comer el ser humano del árbol de la vida? Sí, podía, por supuesto. No se nos dice nada, pero podemos deducir de su nombre que es un árbol, o sea, son los dos árboles, lo que significan son dos realidades teológicas de cómo es creado el ser humano. Que en medio del jardín haya un árbol de la vida significa que el ser humano es creado con capacidad de comer de ese árbol, nada se lo impide, tampoco Dios se lo prohíbe ni se lo desaconseja. Por lo tanto, que el hombre desde el principio podía haber comido de ese árbol y por lo tanto haber alcanzado la vida plena, la vida eterna, la vida biológica ya la tenía, así que significa otra cosa ese árbol. Es la plenitud de la vida de los hijos de Dios a la que hemos sido destinados en Cristo. Y el hombre podría por lo tanto haber alcanzado la vida plena sin pasar por la muerte de haber comido de ese árbol. ¿Qué implicaba comer de ese árbol? Pues por el resto de la revelación sabremos que implicaría comer de ese árbol, o sea, comer de ese árbol sería sinónimo de haber elegido amar a Dios sobre todas las cosas, habría alcanzar esa semejanza con Dios. El caso es que ese árbol está ahí. Significa el destino de vida plena para el que Dios nos ha creado. El otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, es un poquito más complejo. Su nombre es la primera aparición en la Biblia de la palabra mal. Nunca antes ha aparecido hasta que se dice el nombre de ese árbol. Por lo tanto, ese árbol es la única realidad creada que tiene relación con el mal, y en él está escondido el misterio del mal que hoy vivimos. El árbol en sí es bueno porque lo ha plantado Dios, pero es una realidad que tiene un vínculo con el mal. También con el bien, porque también se llama árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, es una realidad ambivalente, ambigua, buena en sí misma, pero ambigua. Y de ella va a decir un poquito más adelante Dios: podéis comer de todos los árboles del jardín, por lo tanto también del de la vida, pero del conocimiento del bien y del mal, poder podéis, porque está a vuestro alcance, porque está en el centro, pero no debéis comer de él. Es algo que puedes hacer, pero que no debes hacer porque las consecuencias son negativas. ¿Cuál es la consecuencia negativa de aquello que no deben hacer? La muerte. Porque en el día en el que comas de él, morirás. Es una expresión hebrea para decir morirás sin remedio, de todas. Por lo tanto,
¿A qué equivale comer de este árbol? A pecar. ¿Cuál es la definición del pecado? Hacer aquello que puedo hacer pero que no debo moralmente hacer. Así de simple, es la definición más básica y obvia de pecar. Por lo tanto, comer del árbol significa elegir libremente pecar. Luego el pecado se concretará del modo que sea. Y decidir no comer del árbol es decidir elegir el bien, decidir una vida sin pecado. Por lo tanto, el árbol en sí mismo, ¿qué significa? Hemos visto qué significa comer de él y qué significa no comer de él. El árbol en sí, ¿cuál es? Los niños en catequesis a veces preguntan, ¿y por qué tuvo Dios que poner ese árbol en medio del jardín? No, podía haberlo no puesto y así nos hubiésemos ahorrado toda la desgracia, ¿no? La libertad. Que ese árbol exista es sinónimo de que hemos sido creados libres, con libertad moral. Si ese árbol no existiese, querría decir que no seríamos seres humanos libres. Querría decir que seríamos animalitos sin libertad moral y por lo tanto sin capacidad ni de hacer el mal, pero tampoco el bien. Por lo tanto, sin capacidad de amar. Por lo tanto, sin ser imágenes de Dios. Y por lo tanto, sin poder nunca participar de la vida divina, por no tener la libertad de elegir el bien. Por lo tanto, el árbol en sí mismo, la libertad que Dios nos ha dado en sí misma es buena, porque es la condición necesaria para que podamos amar y para que podamos seguir al Señor y entrar en la vida. Pero en sí misma corre un riesgo, porque al darnos la libertad, Dios corre el riesgo de que la usemos para el mal, para lo contrario, para lo que se nos ha dado. ¿Se arriesgó Dios? Sí, mucho. Pero es que la otra opción era, pues, no crear nada. Y en su sabiduría eligió correr ese riesgo, crearnos libres. A su vez, el hombre, para poder crecer en el amor y hacerse semejante a Dios, debía ser sometido a la prueba. Debía poner, es que ser sometido a la prueba, poner en ejercicio su libertad. Porque si no, la libertad, si no se ejerce, no madura. Y entonces tenía que afrontar la prueba de elegir, no como de este árbol, no uso mi libertad para el bien, uso mi libertad para comer del árbol de la vida. Lo que pasa es que no eligió eso. Y eso es lo que se nos narra en el capítulo 3. Aparece un nuevo personaje, la serpiente, que, como nos dice el libro de la sabiduría, es el diablo, que tiene un papel decisivo en el pecado y en la historia de la humanidad. De nada sirve preguntarnos si no hubiese intervenido Satanás, ¿habría pecado el ser humano? No lo sabemos. Las preguntas, esas son teología ficción, no lo sabemos. Lo que sabemos es que de hecho intervino y tuvo un papel decisivo en la caída del ser humano, en el pecado original, en que el hombre se apartase de Dios. Y es fundamental comprender su papel y su influencia para comprender la historia salvífica y todo lo que viene detrás. Se nos presenta como la más astuta de las criaturas de Dios. Por lo tanto, se nos indica que es criatura de Dios. Por lo tanto, en sí mismo también bueno. El diablo no es sino un ángel caído, un ser espiritual que en su libertad, otra criatura que tiene libertad como el ser humano, que sepamos solo hay dos criaturas con libertad, ángeles y seres humanos. Y estos seres espirituales, el diablo y los demás diablos,
usan su libertad para el mal. Pero bueno, aquí lo que se nos dice es que es criatura de Dios, la más astuta. La astucia implica dimensión espiritual y entra en diálogo con Eva, haciendo una pregunta, como pretendiendo aparecer ingenuo y queriendo que la mujer la instruya, diciendo, oye, así que Dios no os deja comer de ningún árbol del jardín. Una pregunta con muy mala idea, cargada de mentira, que es su principal arma, la mentira. Una mentira que tiene un claro objetivo: empezar a sembrar la sospecha sobre Dios. Empezar a que Eva piense que Dios es un aguafiestas, que Dios es algo malo, porque, que no os deja comer de ningún árbol del jardín, subrayando como que Dios no quiere tu bien, no te deja comer de los árboles del jardín, algo que es mentira. El primer error de Eva es entrar en diálogo con la serpiente. Es comprensible porque no la conocían, porque si Dios lo ha creado todo bueno, supone que esta criatura debería ser también buena y por tanto... Pero claro, como aparece así ingenuamente, Eva quiere sacar de su error a este animalito aparentemente atolondrado que no se ha enterado de qué va la historia. Dice, no, mira, es que estás equivocada, serpiente. Dios nos deja comer de todos los árboles del jardín, pero ya la serpiente ha conseguido que subraye lo que no debe hacer, es decir, el pecado. Dice, solo del árbol que está en el centro del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos ha dicho no comáis de él porque es el día en que lo hagáis moriréis. Ha conseguido centrar la atención en ese árbol y olvidarse del de la vida, que es el que de verdad está en el centro del jardín, que es el neurálgico. Y ya la siguiente intervención de la serpiente es dramática porque contradice a Dios. No. Lo que os ha dicho Dios es mentira. Acusa a Dios de ser mentiroso y, en segundo lugar, de ser malo, de no querer el bien de la humanidad. Dice, bien sabe Dios que no moriréis. Dios es mentiroso porque cuando peques, la consecuencia no va a ser la muerte, va a ser la vida. Va a ser que os hagáis como Dios. Primera mentira. Segunda mentira. Y es que Dios no quiere que seáis como Él. Pero si nos ha creado para eso, si nos ha creado para ser como Él, para ser imagen y semejanza de Dios, dice, por eso Dios no quiere ni que seáis como Él, ni quiere que pequéis, porque el día en que pequéis seréis como Dios, se os abrirán los ojos y por eso no lo quiere Dios. Eva, engañada por estas palabras, mira el pecado, mira el árbol del conocimiento del bien y del mal y lo ve apetitoso. Y aquí se da el gran dilema. Tiene dos opciones: o fiarse de Dios o fiarse de la serpiente. Y aquí se lo juega todo. Aquí se juega la historia de la humanidad. Aquí está el corazón
de la vida humana. ¿De quién me fío? Y conviene hacerse una pregunta importante. ¿Cuántas razones tenía Eva para fiarse de Dios? ¿Y cuántas razones tenía para fiarse de la serpiente? Oye, a ver, ¿Dios qué ha hecho por mí? Oye, pues ha hecho varias cosas. Me ha creado. No existía, sino desde que Él lo quiso. Me dio un cónyuge. Me plantó un jardín. Me llenó de árboles deleitosos a la vista y maravillosos. Plantó el árbol de la vida. Me dio a los animalitos. Me ha bendecido con la bendición de la fecundidad. De la fecundidad de la tierra y de la fecundidad de la procreación. Me ha indicado cuál es el camino de la plenitud y me ha instruido sobre dónde está el peligro. Me ha dicho, oye, el peligro está en pecar y si pecas mueres. Lo que pasa es que ahora me encuentro con otro que me da una interpretación distinta sobre la realidad, que me hace dudar de si esto que me ha dicho Dios es un consejo de vida o un engaño. Pero voy a pensar ahora en qué motivos tengo para fiarme de esta serpiente. A ver, ¿la conocía de antes? No. Claro, Eva no tenía una abuelita que le contase el cuento de Caperucita que le enseña que no hay que fiarse de los extraños. Si lo hubiese tenido, a lo mejor no se hubiese fiado de la serpiente, pero oye, no conozco de nada a esta serpiente, ha aparecido así de la nada. ¿Qué ha hecho por mí la serpiente? ¿Me ha traído alguna vez el desayuno a la cama? No. ¿Ha hecho algún sacrificio por mí? No. ¿Me ha dado algo? No. ¿Tengo algún motivo para fiarme de ella? Absolutamente ninguno. Fiarme de la serpiente es lo más irracional que hay en la vida. Pero Eva, seducida, engañada por estas mentiras, mira el objeto de pecado, mira el pecado y descubre que es atrayente. El ser humano, mientras no tiene el influjo del enemigo y mientras pues ni se plantea mirar al pecado, porque como se fía de Dios, pues dice, pues me ha dicho que es malo, pues no voy a pecar, ¿no? Pero la serpiente consigue que mire el pecado. Y el pecado tiene algo, atracción. Cuando uno lo mira, atrae. Y por eso la gente peca. El pecado no es en sí mismo, es algo asqueroso, repugnante y despreciable. Pero está revestido de atracción. La gente peca por esa atracción, no por la repugnancia en sí misma del pecado. ¿Y qué es la atracción? Que el pecado tiene en sí una promesa mentirosa de plenitud. Todo pecado dice, cométeme y verás qué maravilla. Cométeme y verás cuánto gozas, disfrutas. ¿Qué es lo que está expresado en las palabras de la serpiente? Si coméis de él, seréis como Dios. Todo pecado tiene oculta esa promesa. Comete adulterio y verás qué maravilloso, serás como Dios. Desobedece a la superiora y verás qué maravilla, ¿no? Inflate a pasteles de chocolate y ¡buah!, será la bomba. Todo pecado tiene esa promesa dentro, tiene ese caparazón de atracción que dice, cómeme, cométeme. Y todo pecado es mentiroso, porque este relato, además de hablarnos de esta realidad, es una catequesis perfecta sobre el pecado. Y Eva, viendo que era deleitoso el pecado, lo comete y come del árbol. Y entonces se da una tragedia impresionante. No sabemos si la materialidad de ese pecado fue gula, lujuria, avaricia, envidia, no lo sabemos y nos da igual, pero sí nos habla de la raíz de ese pecado y de todo
pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado? Lo más grave y horrible y trágico y mentiroso que nadie puede pensar. La esencia del pecado es considerar que Dios sea malo. Dudar de la bondad infinita de Dios. Aceptar en el corazón que el más bueno, buenísimo, buenisísimo de los seres que existen sea malo. Dudar de esa bondad destruye el corazón del ser humano. Aquel que no le ha dado sino motivos para pensar que es bueno, pensar que sea malo. Y la consecuencia intrínsecamente unida a este dudar de la bondad infinita de Dios, desconfiar de Él. La criatura desconfía de Dios porque empieza a dudar de que este Dios sea bueno y quiera su bien. La raíz del pecado, dicho con otras palabras, es ver a Dios como mi enemigo. ¡Qué tragedia más infinita! Que el que me ha creado, que el que me ama desde antes de la creación del mundo, piense que es mi enemigo, que mi Padre eterno le conciba como mi enemigo. Que el que solo quiere mi plenitud, mi vida, y que su propia vida esté en mí, dude de Él. La serpiente es la única que no quiere que el hombre sea como Dios. A mis alumnos siempre les digo, como alguien me ponga en el examen que el pecado fue querer ser como Dios, queda suspendido por toda la eternidad. No, ese es el pecado. Si nos ha creado para que seamos como Él, si Él es quien ha puesto en nuestro corazón un deseo infinito de plenitud y de felicidad, y ha puesto ese deseo para saciarlo, para cumplirlo. Como decía San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, porque nuestro corazón solo alcanza plenitud cuando se llena de Dios, porque hemos sido creados para el infinito amor de Dios, y solo Él lo sacia. Dice el libro de la sabiduría que el pecado de la serpiente fue de envidia. Dice, por la envidia del diablo entró el pecado en el mundo y entró la muerte en el mundo. ¿Qué pudo envidiar un ángel de nosotros? Si los ángeles son más listos, más espirituales, más poderosos que nosotros. Envidió el destino que Dios había soñado para el ser humano, que nosotros, unas criaturas inferiores a los ángeles, estábamos destinados a ser hijos de Dios en el Hijo. Y dice San Ireneo que el plan de Dios, que implicaba desde el principio que la segunda persona de la Trinidad se hiciese hombre para que el hombre llegase a ser Dios, envidió ese destino glorioso del ser humano y, envidiándolo, quiso que el hombre pecase para que nunca alcanzase ese destino glorioso. Y culpables Eva y Adán igualmente, porque Adán está presente en esta escena y no dice ni mu, y no sale a defender a Dios diciendo, no, eso es mentira, Dios es bueno, sino que peca con Eva.
¿Hasta qué hora tenemos, Sor Blanca? Hasta la 1. ¿Aguantáis hasta la 1? 1:10. Venga, 10 minutillos. Reacción. Consecuencias del pecado. Terribles. La desconfianza, o sea, la consecuencia es intrínseca al acto. El ser humano, la muerte entra por el pecado. ¿Pero qué es el pecado? Pues imaginaos, el ser humano, tenemos un cuerpo y un alma. Nuestra alma tiene un cordón umbilical enganchado directamente al Creador. Si el hombre nos hubiese separado en su confianza, en su alma del Creador, habría alcanzado la plenitud de la filiación divina sin pasar por la muerte. Pero al pecar, corta ese cordón umbilical que es la confianza y el amor con el Creador para prestar su confianza a otra criatura que no es ya Dios, sino que es la serpiente, el enemigo de la raza humana, el que no quiere nuestra plenitud y que es mentiroso desde el principio. Por lo tanto, al dejar de estar conectado en esencia con el Creador a través de la confianza, al dejar, pues deja de tener vida en sí mismo, porque deja de estar conectado con aquel que es la vida, Dios. Y esto es trágico. Uno, grabaos esto bien, uno pertenece a aquel a quien le da su confianza. La humanidad pasa a pertenecer al diablo porque es a él a quien le ha dado su confianza. Por eso la obra de la redención implicará liberar a la humanidad de la cárcel en la que está, porque es reo del diablo. Esto es una dimensión fundamental en la obra salvífica de Cristo, y en los primeros siglos se subraya por los santos padres constantemente. Y es una dimensión que hemos perdido especialmente en el siglo XX. La acción exorcista de Cristo en su vida pública es decisiva y Él la utiliza muchas veces para explicar en qué consiste su obra. He venido a liberar a los que estaban sometidos en el poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la humanidad se hace cautiva por entregarle su confianza al enemigo. Y por eso el resto de la humanidad, descendientes de Adán y Eva, nacen en cautividad. Es lo que expresamos de algún modo con el pecado original. Todo hombre nace con el pecado original, un pecado del que no es culpable, pero del que sufre las consecuencias. Nacer en cautividad, porque nuestros padres estaban en cautividad. Imaginaos, de un modo más plástico, ¿no? A ver, estos son los orcos. Y imaginaos que solo hay unos humanos. Y los orcos, que son malísimos, les capturan y les meten en su cárcel. Y en la cárcel de los orcos, estos dos humanos procrean y tienen hijos. Oye, pues los que nacen son igual de esclavos de los orcos que ellos dos. Oye, pues es injusto que... Pues sí, pero es que a tus padres capturaron los orcos. ¿Qué le vamos a hacer? Y todos los que nacen dentro de la cautividad de los orcos, pues son esclavos de los orcos. A no ser que llegue alguien, rompa esa cárcel y les saque de esa cautividad y les lleve a la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, una dimensión de la redención sí o sí tiene que ser la liberación de esa cautividad.
y volver a hacerles libres. Bien. En el relato, ¿cómo se manifiestan las consecuencias intrínsecas de este pecado? Pues se da la ruptura de la armonía con todo. Dios crea al ser humano en armonía consigo mismo, en armonía, por supuesto, con su creador, que es la principal y fuente de todas las demás armonías, en armonía con la creación y en armonía entre los seres humanos, entre Adán y Eva. La introducción del pecado rompe por dentro y por fuera al ser humano y en el relato va paulatinamente mostrando las consecuencias. La primera: el hombre y la mujer sienten vergüenza de sí mismos. Lo que han hecho, dice, se les cometieron el pecado, se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Es decir, vieron el pecado les transforma y se avergüenzan de aquello en lo que les transforma, de tal modo que necesitan taparlo porque hay una ruptura interior en el ser humano provocada por el pecado, la cual me hace no sentirme orgulloso de en lo que me he convertido y por lo tanto querer taparlo ante los ojos de los demás. Porque me avergüenzo, porque hay una ruptura interior que provoca todo pecado. Y a su vez implica la ruptura con mi semejante. Antes del pecado, Adán y Eva no sentían vergüenza el uno del otro, porque eran unos impúdicos. No, porque el pudor no necesitaba activarse. ¿Cuándo se activa el pudor? Cuando uno percibe unos ojos que puedan mirarme como objeto de deseo. Entonces el pudor se activa y uno se tapa. Una persona está en la ducha, no siente pudor. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Pero si entra alguien, uno tiene que taparse. ¿Por qué? Porque ese alguien es susceptible de mirarme y tomarme como objeto de deseo. Y mi dignidad es mayor que la de un objeto de deseo y por lo tanto el pudor se activa. Antes del pecado, en Adán y Eva, como había una armonía perfecta entre ellos, los ojos del otro no los veía como amenazantes, como susceptibles de mirarme como un objeto de deseo y por lo tanto degradar mi dignidad. Entonces no se activaba el pudor, no hacía falta. Además el cuerpo estaba revestido de la gloria de Dios. Pero cuando entra el pecado, Adán y Eva sienten vergüenza por su ruptura interior y sienten vergüenza porque el otro, convertido en pecador, es una amenaza contra mi integridad física y sexual y entonces me cubro porque no estoy llamado a ser un objeto sin más a la vista del otro. Y a la vez, la más trágica de todas, escuchan que Dios está paseando por el jardín, Dios deseoso de tener su encuentro con su criatura, de vivir en comunión con su criatura. El pecado les mete el miedo a Dios, el único del que no podían tener miedo porque es el que más les ama, y se esconden de él. El pecado provoca, ya lo ha provocado, esta es la expresión bíblica, ¿no? El miedo a Dios, el temor a Dios, la desconfianza a Dios, y por eso se esconden de él. Por cierto, que se habían cubierto sus vergüenzas de un modo bastante desagradable, con hojas de higuera, que por lo visto son bastante picajosas e incómodas. Y Dios les llama: Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Cómo? ¿Miedo del que más te ama? Sí, es que comí del árbol, es que pequé. ¿Y cómo has pecado? Porque a Dios no le entra en la cabeza que el hombre pueda elegir el mal. Una criatura que solo ha recibido beneficios de él, que ha sido creada para el bien, ¿cómo puede haber elegido el mal? Caed en la cuenta de que Dios nunca en toda su eternidad había tenido experiencia del mal.
porque en el seno de la Trinidad solo hay amor. Y uno que solo sabe amar como es Dios no puede concebir ni entender que alguien elija lo malo. Y Adán le dice, tiene bemoles la cosa, en vez de asumir la responsabilidad, si es verdad, he pecado, perdóname, otra expresión de la ruptura de comunión con sus semejantes, con Eva, le echa la culpa a Eva y a Dios. La mujer que tú me diste me incitó a pecar. Como dice, la culpa la tienes tú por haberme dado a la mujer, ¿no? Acusa al propio Dios de ser el responsable del pecado, que es lo que hacemos nosotros también, ¿no? Cuando decimos, la gente, no, es que Dios, ¿por qué no crees en Dios? No, porque mira, ¿cómo permite tanto mal? No, pero si es que la culpa la tienes tú, y tú, y tú, y todos los que pecan. Encima tenemos, pues es la misma reacción de Adán. Tú tienes la culpa por haberme creado libre. Y entonces Dios va a Eva, sigue sin ¿cómo es posible, Eva? ¿Cómo lo hiciste? Y ella, pues, tampoco asume su responsabilidad y va a la causa primera del pecado. No, la serpiente me engañó y pequé. Fijaros que Dios ni ha maldecido a Adán, ni ha maldecido a Eva. Y entonces a la serpiente ya no le pregunta, no le deja hablar, conoce muy bien todo. O sea, en el fondo el relato es una recreación en imágenes de la realidad teológica que subyace a este acontecimiento. Y a la serpiente sí la maldice, porque es la única de los tres protagonistas, Adán, Eva y serpiente, que ha obrado con plena conciencia de mal y por lo tanto con plena libertad. Porque Adán y Eva, sí, es verdad, son responsables de su acto, pero no son plenamente responsables porque media un engaño, una mentira, la de la serpiente. Pero la serpiente sí es 100% responsable de esta acción. Y sí recibe la maldición de Dios. ¿Qué es la maldición? Decir, esto es malo. Esta acción que has hecho es plenamente mala. Y aunque ontológicamente los ángeles caídos son buenos porque son criaturas de Dios y Dios todo lo que ha creado es bueno, y ontológicamente es bueno, moralmente se hace malo. Los que tenemos libertad, en función de cómo usamos nuestra libertad, nos vamos haciendo buenos o malos moralmente. Los ángeles caídos, al elegir una acción permanente y eterna, porque es lo que tiene la libertad de los ángeles, que lo que eligen, lo eligen para siempre, para toda la eternidad, y lo están continuamente eligiendo. Por lo tanto, cuando eligen el mal, se hacen malos para siempre. Nosotros, a diferencia de ellos, tenemos una libertad que vamos ejerciendo en el tiempo y que si elegimos mal podemos arrepentirnos y luego elegir el bien y viceversa. Acabo enseguida. Y entonces aparece la gran promesa de Dios. Fijaros cómo es Dios. En el mismo momento del pecado, antes de reprochar, antes de corregir, antes de nada, lo primero que hace es prometer la salvación a la humanidad, como diciendo, no se va a frustrar mi plan así como así. Y hablándole a la serpiente le constata algo que ya ha decidido la serpiente. Ella ha decidido ser el enemigo eterno de la humanidad. A veces se pone en Dios como el sujeto de una acción de la que simplemente él no es que sea el sujeto, es algo que él permite que sea así, aunque él de hecho no lo haya elegido. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo.
No es que Dios diga, quiero que seáis enemigos. No, es que la serpiente ya ha elegido ser el enemigo perpetuo de la humanidad. Y la historia de la salvación, por lo tanto, es una batalla desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. Todo tiene el trasfondo de una enemistad. Tenemos un enemigo, la raza humana tiene un enemigo que le ha declarado la guerra y desde el principio nos dice la Biblia, va a haber enemistad entre el diablo y la mujer, entre el linaje de la mujer, es decir, la descendencia de la humanidad, la descendencia de Eva, que es toda la humanidad, y el linaje de la serpiente, todos los ángeles caídos que sigan a Satanás. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, queridas hermanas, estamos en guerra. Aunque no se la hayamos declarado nosotros a nadie, es que nos la han declarado desde hace mucho. Pero Dios ha prometido desde el principio la victoria final y definitiva. Te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente, mientras tú le herirás en el talón. Es decir, en esta enemistad, iba a decir eterna, no porque la historia de salvación tiene un inicio y tiene un fin, pero que dura toda la historia de salvación, en esta enemistad es verdad que el enemigo acechará el talón y por lo tanto molestará, herirá, a veces parecerá que triunfa, pero la victoria definitiva cae del lado humano, que está expresado en te aplastará la cabeza. A una serpiente, si le pisas en la barriga, en la cola, le trae al fresco, no acabas con ella. El único modo de acabar con una serpiente es destruirle el cráneo, aplastárselo. Y eso es lo que está anunciado, una victoria definitiva contra este enemigo. La pregunta, ¿y quién aplasta esa cabeza? La respuesta no es sencilla ni directa, por eso la dejamos para la siguiente sesión. Pero en ello profundizaremos y veréis que es muy interesante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.